Egunon, buenos días a todos. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento oficial del nuevo curso de formación online de Aries. Eskerrik asko guztioi, gracias a todos por vuestro interés. Estamos aquí algunas personas del equipo de Aries, Ferdinando Villa, fundador de Aries y arquitecto de la tecnología, Stefano Balbi, líder de modelización, Alessio y Caterina, modelizadores del equipo de contabilidad del capital natural, y yo misma, Antonella, que presentaré la primera parte de la sesión. Presentar. Este curso se ha desarrollado en el marco del Plan Complementario de Biodiversidad, impulsado por el Gobierno vasco y el Ministerio de Ciencia, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de promover soluciones que faciliten la gestión y la monitorización ambiental para contribuir a detener la crisis de la biodiversidad. En el País Vasco, el plan complementario ha sido liderado por el Basque Center for Climate Change, BC3, que ha apostado por Aries como infraestructura estratégica. Para situarnos un poco antes de nada, Aries es una plataforma de modelización colaborativa que fue ideada por Ferdinando Villa hace casi 20 años en Estados Unidos y que hace 15 años se trasladó al País Vasco como una de las líneas de investigación de BC3 y ahora somos un equipo de más de 20 personas. Intro técnica muy rápida para las personas no hispanohablantes que se hayan conectado. Pueden activar los subtítulos traducidos en tiempo real, Translated Captions in Real Time, here, dándole a Captions, activando la traducción y especificando su idioma. Y vamos a centralizar las preguntas aquí en el Q&A, que deberíais poder ver. Y Ferdinando, Stefano y Alessio irán contestando las preguntas por escrito durante la sesión. Y al final comentaremos en vivo las más relevantes. Vale, entonces la agenda, para que sepáis en qué va a consistir el webinar, empezaremos con una breve introducción a Aries, qué es y por qué es clave aprender a utilizarlo. Luego presentaremos el nuevo curso de formación online, lo que podéis aprender en sus 6 módulos. Luego mi compañera Caterina presentará algunos ejemplos prácticos para que os hagáis una idea sobre cómo funciona Aries y cómo puede ayudaros en vuestro día a día. Los casos de uso que presentaremos están relacionados con la gestión de la biodiversidad, por el contexto del plan complementario, y uno de ellos está inspirado en un proyecto en el ámbito pirenaico que estamos realizando en colaboración con Pyrenees for Climate. Y al final, Stefano cerrará la sesión comentando las preguntas más relevantes que se hayan hecho. Vale, Aries, bueno, las siglas son de Artificial Intelligence for Environment and Sustainability. Es una plataforma colaborativa de modelización científica diseñada para integrar datos y modelos de diferentes fuentes y disciplinas de forma automática. Entonces, lo que Aries está construyendo es una web semántica colaborativa de conocimiento interdisciplinar usando tecnología de código abierto. Entonces, esta web semántica se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado, la modularidad, o sea, el conocimiento en forma de datos y modelos se construye de forma modular mediante componentes independientes y reutilizables. Entonces, estos componentes se etiquetan de forma consistente mediante un lenguaje de modelización semántica común para las diferentes áreas de conocimiento que se llama KIM. Y esto permite que los diferentes componentes de conocimiento de esta web semántica sean compatibles y combinables entre ellos, o sea, que sean interoperables. Y por último, el razonamiento automático, que es un tipo de inteligencia artificial diferente del que se habla tanto hoy en día, que es capaz de entender
estas etiquetas semánticas de los componentes y permite conectarlos de forma automática, escogiendo los más relevantes para cada contexto. O sea, el lenguaje KIM en el que se escriben los modelos es un lenguaje común, entendible por personas y por máquinas, ¿no? Que describe los diferentes conceptos a los que se refieren los modelos y las relaciones entre ellos, de forma que esta inteligencia artificial lo entienda. Y esto permite conectar de forma automática estos bloques de conocimiento de forma transparente y trazable, permitiendo generar nuevo conocimiento, identificar huecos en el conocimiento existente y adaptar respuestas a diferentes contextos y escalas según si hay datos locales, globales, si no hay datos disponibles y hay que tirar de modelos, que a su vez necesitan otros datos, otros modelos, etcétera. Entonces, los resultados generados son básicamente modelos y datos conectados que pueden vivir dentro del sistema como gemelos digitales, o sea, réplicas virtuales de contextos espaciotemporales que se actualizan de forma automática. Por ejemplo, en el caso de que haya cambios en los datos, mejores modelos disponibles, etc. Y todo esto se hace desde una arquitectura distribuida en la que distintas instituciones pueden participar de distintas formas, creando o participando en federaciones colaborativas, aportando su infraestructura, conectando sus bases de datos al sistema, etc. Entonces, el enfoque de Aries permite pasar del paradigma actual, ¿no?, de información fragmentada, datos y modelos aislados, no reusables, en los que los esfuerzos se duplican y la información queda inaccesible u obsoleta, a un ecosistema de conocimiento colectivo, accesible e interoperable, en el que se multiplica el impacto de la información. Y todo esto tiene el potencial de revolucionar la forma en la que hacemos ciencia y en la que abordamos los retos socioambientales tan complejos e interconectados a los que nos enfrentamos como sociedad. Entonces, al aprender a usar Aries, vas a desarrollar varias habilidades claves que te facilitarán el trabajo y multiplicarán su impacto. Como por ejemplo, podrás realizar análisis de manera rápida y automática. O sea, tú podrás definir el contexto en el que estás trabajando, el contexto temporal, espacial, la resolución que te interesa, y consultas al sistema sobre un concepto. Entonces, el sistema selecciona automáticamente los modelos y los datos más relevantes para resolver el concepto en ese contexto y genera los resultados correspondientes en cuestión de segundos o minutos, ¿no?, en lugar de tardar horas o días. Luego también te puede ayudar a ahorrar tiempo en la preparación de los datos. O sea, normalmente cada investigación pues, tiene que integrar los datos de su interés por su cuenta, lo que lleva mucho tiempo y genera duplicidad de esfuerzos. Pero con Aries la idea es que una vez que alguien ha integrado y validado los datos en la plataforma, se los deja publicados en abierto, cualquier otro usuario puede usarlos directamente aprovechando el trabajo ya hecho. Luego también te permite llenar huecos de conocimiento. O sea, si tú eres experto en un tema, pues tienes el conocimiento, los datos, modelos sobre una serie de conceptos. Pero claro, esos conceptos también están conectados con otros y con otros, quizá de otras disciplinas que no conoces, y en lugar de hacer hipótesis o supuestos simplificadores que afectan a la calidad y escalabilidad de tus resultados, puedes combinar el conocimiento ya disponible en la plataforma, que puede ser de distintas disciplinas, para que complemente el conocimiento que tú ya tienes. Luego también te puede ayudar a multiplicar el impacto de tu trabajo. O sea, puedes contribuir a este sistema, a este ecosistema de conocimiento abierto y colaborativo, recibiendo reconocimiento cada vez que se usa uno de tus modelos y con la posibilidad de conectarlos a otros sistemas como los DOIs. Y luego también el potencial de poder validar vuestros datos y modelos a través de la comunidad de Aries. Y también nos permite generar mapas, tablas e informes de forma automática, transparente y trazable, con acceso a la documentación de los modelos, datos y sus respectivas fuentes.
Entonces, ejemplos de campos en los que puedes aplicar estas habilidades: en la planificación espacial y gestión del uso del suelo, en el monitoreo de cambios en la extensión y condición de ecosistemas, pues para identificar áreas de alto valor ecológico o social, para cuantificar los servicios ecosistémicos para distintos escenarios de cambio climático y para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad de poblaciones frente al cambio climático y eventos extremos, entre otras muchas aplicaciones. No son solo ejemplos. Entonces, este webinar se ha organizado para hacer el lanzamiento oficial del nuevo curso de formación de ARIES. El curso es gratuito, abierto y está disponible en euskera, español e inglés. Está dirigido a un público amplio de profesionales que trabajan con sistemas socioambientales, desde investigadores, diseñadores de políticas o gestores de áreas naturales. Y el curso se estructura en 6 módulos que combinan fundamentos conceptuales con ejemplos prácticos de uso de las herramientas y cuestionarios sencillos para asegurar que se van entendiendo los conceptos. Entonces, en el módulo 1 pues, se hace una introducción general sobre el tipo de inteligencia artificial que usamos y cómo está posicionada de forma única para abordar los retos de sostenibilidad a los que nos enfrentamos. Luego el módulo 2 introduce una de las interfaces de ARIES para usuarios no técnicos, Key Explorer. En el módulo 3 se hace una introducción a la semántica, ¿no? El lenguaje de modelización KIM. En el módulo 4 se explica cómo integrar recursos en Keylab, o sea, cómo puedes subir tus propios datos y etiquetarlos para que el sistema los pueda entender. En el 5 se explica pues, cómo escribir modelos, cómo participar en esta modelización colaborativa. Y en el módulo 6 se explica otra de las interfaces para usuarios no técnicos, la aplicación con más éxito que tenemos, que es Aries for SIA. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo se ve, bueno, yo ya he iniciado sesión, pero os entraríais en learning.integratedmodeling.org y aquí tendríais que registraros y al registraros podríais ver esta página. Aquí accederíais a los cursos, que están pues aquí los cursos en inglés, en euskera y en castellano. Entonces aquí están pues los 6 módulos y bueno, para que os hagáis una idea un poco de cómo se ve. Este yo ya lo he hecho. Bueno, pues se ve algo así. Se combinan la parte teórica con ejercicios, es bastante visual, interactivo, bastante dinámico. Vale, entonces os voy a explicar un poco el contenido de cada módulo por encima para que os hagáis una idea. El módulo 1 pues, hace una introducción a ARIES, cómo su enfoque en interoperabilidad semántica y razonamiento automático le da una capacidad única para abordar los retos de sostenibilidad globales. Introduce también los pilares sobre los que se fundamenta ARIES, que son la tecnología Keylab y el lenguaje de modelización KIM, y algunas de las interfaces para los diferentes tipos de usuarios. KModeler para los modeladores y KExplorer y Aries for SIA para usuarios que solo hacen consultas de lo que hay en el sistema, pero que no van a contribuir nuevos datos o modelos. Entonces, Keylab, que tiene este logo del elefante que se ve mucho jugamos con él en los módulos.
Es la tecnología de software que hace posible ARIES, conectando modelos y datos mediante inteligencia artificial y dando vida a los gemelos digitales. Y luego, otro de los pilares fundamentales del sistema es SKIM, el lenguaje de modelización semántica, que tiene una gramática parecida al inglés, pero no es ambiguo, es consistente y es legible por humanos y por máquinas. O sea, legible en este caso por Keylab. Y, por ejemplo, en este modelo sencillo que tenemos aquí, es bastante fácil de entender que se trata de un modelo que estudia cómo el tiempo atmosférico, weather en inglés, afecta a la presencia, currents, de insectos polinizadores, observando la temperatura atmosférica en Celsius y la radiación solar en joules, siguiendo esta ecuación. A ver. Vale. Entonces, como decía, en el módulo 1 también se presentan las diferentes interfaces de usuario, como esta para modelizadores. Este es el IDE, el entorno de desarrollo integrado llamado KModeler, para escribir modelos en KIM. Y aquí en el centro vemos el editor, aquí el navegador de proyectos, y este es el ejecutor donde arrastra esos modelos para que se ejecuten. Esto en los casos prácticos, mi compañera Caterina os enseñará cómo trabaja con KModeler para que os hagáis una idea. Y también se presentan las interfaces para usuarios no técnicos, KeyExplorer para consultar la base de conocimientos de ARIES, que se explica en más profundidad en el módulo 2. Y luego otras Key Applications, como ARIES for SIA, que también se explica más en detalle en el módulo 6. Y lo usará, Caterina lo explicará en el primer caso de estudio. Pero vaya, en general las Key Applications son interfaces más específicas con funcionalidades personalizadas que se desarrollan pues, para diferentes casos de uso o para diferentes proyectos. Vale, entonces el módulo 2 explica cómo acceder y usar KeyExplorer, cómo definir el contexto espacial y temporal de tu análisis. También hace una introducción a los conceptos básicos del lenguaje KIM y te enseña cómo visualizar los resultados y la trazabilidad, ¿no? Y toda la documentación correspondiente. Esta sería la interfaz de KeyExplorer, que es básicamente un mapa con el buscador donde primero se define el contexto y donde se pueden hacer las consultas al sistema en lenguaje KIM. Entonces, si te pones en el buscador y le das al espacio, te propone algunos conceptos, que es lo que se ve aquí. Y también, como veis, se pueden visualizar los resultados en la interfaz principal directamente. Pero aparte de la interfaz, en el módulo también se explican diferentes formatos para ver los resultados en KeyExplorer, como tablas, mapas, informes que detallan la metodología, los datos y el razonamiento computacional, la documentación de datos verificada con referencias vinculadas y luego el diagrama de flujo de datos en el que se pueden ver todos los componentes que el sistema ha conectado para obtener los resultados de forma totalmente transparente y trazable. Veremos el flujo de datos ahora en un momento con más detalle. Y en el módulo 2 también se explican algunos conceptos para empezar a entender cómo funciona el sistema. Esta imagen es el resultado de uno de los ejercicios del módulo. Pero, por ejemplo, pues se explica que lo que es el término consulta, query en inglés, que es lo que escribes en el buscador de KeyExplorer, o sea, el concepto sobre el que pides información al sistema. Luego el contexto, que es el área de estudio, la escala de tiempo que se quiere estudiar, normalmente un rango de años, por ejemplo, y la resolución temporal y espacial. Luego la observación,
que es la visualización del resultado en el contexto definido. Nosotros llamamos observación del contexto, del concepto, perdón. Y luego los recursos, que es la información utilizada para obtener un resultado, como por ejemplo los datos que se usan para correr un modelo. Entonces, en este módulo también se empieza a introducir más profundidad a qué nos referimos con modelización integrada y, por ejemplo, en este ejemplo, si preguntamos por el concepto de Net Value of Pollination, el valor neto de polinización, el sistema construye este modelo a partir de componentes modulares. O sea, identifica cuáles son los diferentes componentes que hay en el sistema, ¿no?, más relevantes, y los encaja para resolver el concepto por el que hemos preguntado. En este caso, usa la presencia de polinizadores y la producción polinizada y resuelve la presencia de polinizadores a partir de la idoneidad del paisaje y la actividad de los insectos según el clima. Entonces, esto en el diagrama de flujo que hemos comentado antes se ve así. O sea, el concepto que se resuelve es esta caja de aquí, que es el Net Value of Pollination para la región de interés. Y esto de aquí viene usa pues el Pollinator Occurrence, la presencia de polinizadores, y esta otra cajita de aquí, que es producción polinizada. Y dentro del Pollinator Occurrence, pues a su vez, usa la idoneidad del paisaje y la actividad de los insectos dependiendo del tiempo. Y aquí, en este modelo, este es el modelo que hemos visto antes, ¿no?, que observa la radiación solar y la temperatura atmosférica para evaluar pues, cómo el tiempo atmosférico afecta a la presencia de insectos polinizadores. Entonces, en el módulo 3 entra un poco más en la modelización semántica, en el lenguaje de modelización, y por qué es importante, ¿no? Se explican los diferentes tipos de conceptos de KIM, los observables, predicados y operadores, con sus diferentes subtipos y sus respectivas definiciones, la codificación de colores, ejemplos y ejercicios para que se vaya entendiendo mejor. Y también se explica la arquitectura de Keylab, con las diferentes capas, la capa de recursos, el repositorio de datos y modelos, la capa semántica, donde se etiquetan esos recursos usando el lenguaje KIM para definir qué son y la relación, qué son de forma consistente y entendible por humanos y máquinas. Y luego la capa reactiva, donde se producen las observaciones y donde viven los gemelos digitales. Y en el módulo 4, pues esto aprenderás a subir tus propios datos en la plataforma, lo que llamamos integrar recursos en Keylab, y anotarlos semánticamente para que puedan ser identificados correctamente por el sistema. O sea, por ejemplo, si has hecho una consulta y al ver el flujo de datos has detectado que tienes unos datos más actualizados, más locales o con mejor resolución de los que hay en la plataforma, puedes integrarlos en el sistema y anotarlos semánticamente usando el Key Modeler. Y esto lo puedes hacer localmente para uso personal, combinando el conocimiento que hay en Arias con tus datos sin necesidad de publicarlos, o puedes pasar el proceso de validación para publicarlos en el sistema y así participar de esta web semántica colaborativa para multiplicar el impacto de tu trabajo. Entonces, también se hace una introducción a los adaptadores que permiten la integración de diferentes tipos de información en diferentes formatos, pues de datos tabulares, raster, vectores, ecuaciones, modelos de machine learning, que esto, bueno, o sea, los modelos de machine learning se pueden añadir como recursos, o sea, como componentes del sistema. Y esto no hay que confundirlo con la inteligencia artificial, que es la que orquesta el sistema, ¿no?, conectando los diferentes componentes. Que esta es la inteligencia artificial que orquesta el sistema, es el razonamiento automático que hemos dicho algo antes,
Y estos componentes pueden ser modelos de Machine Learning, ¿no? O sea, como piezas del sistema. Esto como calificación. Y luego el módulo 5, que entra más en, explica la modelización semántica, o sea, cómo generar nuevo conocimiento a partir del existente gracias a, sí, al principio de modularidad, o sea, verás lo fácil que es complementar modelos existentes para responder a preguntas desde diferentes perspectivas. Y bueno, se explican ejemplos completos desde la conceptualización hasta la implementación en Kin de diferentes usuarios con diferentes perfiles y preguntas que complementan un modelo existente generando nuevo conocimiento de forma colaborativa en cuestión de minutos, ¿no? Lo que de otra forma quizá hubiera requerido meses, pues se demuestra el potencial de Aries de facilitar este trabajo colaborativo entre disciplinas de forma mucho más ágil. Y luego el módulo 6, que explica la aplicación de Aries for SIA, que bueno, nació de una colaboración con las Naciones Unidas para ayudar a los países a hacer sus cuentas nacionales de capital natural y también para reportar bajo estándares como el Global Biodiversity Framework. Y tuvo tanto éxito que la infraestructura de Aries se ha acabado integrando en la UN Global Platform, de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Y bueno, en el módulo 6 se explica cómo usar la aplicación, cómo generar cuentas de capital natural de extensión, condición y servicios ecosistémicos y la alineación con el marco SIA y uso de datos globales abiertos. Ahora mi compañera Caterina os enseñará algunos ejemplos para que os hagáis una idea del potencial de K-Lab, de cómo funciona y para que lo podáis empezar a utilizar una vez hayáis hecho los módulos. Y eso, se lo dejo a Caterina. A ver. Hola, buenos días. Yo soy Caterina y os voy a mostrar 3 casos de uso distintos donde diferentes perfiles usan nuestro sistema para responder a sus preguntas sobre capital natural y biodiversidad. Entonces, el objetivo de estos ejemplos es de mostrar casos prácticos de lo que os ha estado comentando Antonella para que pongamos un poco cara a los conceptos. Entonces, el primer caso es el de imaginarnos que somos un funcionario de una oficina nacional de estadística. En este caso hemos escogido Costa Rica como ejemplo de país, pero los modelos que se usan y los datos tienen aplicabilidad global, así que podríamos haberlo hecho en cualquier otro país o región. Entonces nos imaginamos que tenemos un encargo de producir reportes oficiales para el Marco Global de Biodiversidad, el GBF. Necesitaremos entonces resultados que sean trazables y comparables con los de otros países. Si nos interesa, por ejemplo, algún resultado de extensión de ecosistemas o de servicio ecosistémico, este deberá poderse comparar con los mismos resultados para otros países. Para garantizarlo, usamos el marco del SIA-IA, que es el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, Contabilidad de Ecosistemas, propuesto por las Naciones Unidas. Entonces, usaremos la aplicación de Aries for SIA Explorer. Esta es una aplicación que es a la que cualquier persona puede acceder solo creándose un perfil en nuestro sistema. Y está en distintas lenguas, en este caso lo miramos en inglés. Entonces, ¿cómo se ve esta aplicación? Pues es un mapa en el que aparecerán los resultados aquí a la derecha y luego tenemos a la izquierda una barra con distintos botones para hacer nuestras búsquedas. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el contexto, que es Costa Rica, y el contexto no solo es el espacio, sino también la resolución,
ponemos 500 metros, y el tiempo, ponemos de 2017 a 2019, esto significa 2017 y 2018. Y le damos al botón. Entonces, mientras está ejecutando, os explico qué es lo que pasa por debajo. A la derecha vemos cómo aparecen todas las variables intermedias que el modelo usa para clasificar los distintos ecosistemas, tipo de ecosistema, usando la tipología global de ecosistemas del IUCN GET. Entonces, usa las distintas capas, que no todas son estáticas, sino que algunas tienen distintos valores para los distintos años estudiados, y los orquestra para obtener el resultado final, que es esta tabla donde tenemos la extensión en 2017, en 2018 y el cambio que ha habido para todos los ecosistemas que aparecen en el contexto seleccionado. Entonces, de la misma forma, podemos también obtener la tabla de expansiones y reducciones, que ahora se cargará, ¿vale? Donde podemos ver si se ha aumentado o no la extensión, y la matriz de cambios, que nos explica de qué tipo de ecosistema a qué tipo de ecosistema ha sido el cambio. Entonces, cuánta extensión ha perdido uno para dársela a otro. Entonces, aquí también vemos los datos que han sido usados, todos ellos documentados. También tenemos una pestaña donde tenemos la figura del resultado y vemos que se ven los ecosistemas que aparecen, y un reporte que es descargable y que explica toda la metodología que se ha usado para obtener los resultados. El data flow, que es este esquema, nos explica un poco cómo se unen las distintas partes para obtener el tipo de ecosistema. Entonces, las capas intermedias como la elevación o la cobertura terrestre vienen asociadas con su histograma y son descargables ellas también, pero al final lo que nos interesa es el mapa del tipo de ecosistemas en Costa Rica, que tenemos datos para el 2017 y el 2018. Aquí, a esta distancia, no se ve mucho cómo cambia, pero si nos acercamos, vemos que, por ejemplo, en este punto, ahora es cultivo en 2018 y en 2017 era un bosque. Entonces, esto nos puede ayudar a explicar por qué ha habido este cambio, ¿no? O al menos identificar el cambio. Luego ya la explicación dependerá de los expertos. Entonces, aparte de esto, se pueden hacer estudios sobre la condición. En este caso solo hay de bosques, pero ahora nos interesa el servicio ecosistémico de polinización. Entonces, mientras vemos como a la derecha otra vez van apareciendo todas las capas intermedias que el modelo necesita para generar los resultados. ¿Y qué es lo que está haciendo este modelo? Pues cruzar la oferta, que vendría a ser la idoneidad de un hábitat para los insectos polinizadores, con la demanda, que serían los cultivos que dependen de esta polinización. Entonces, los datos que se usan, pues, son algunos espacializados, algunos solo cambian a través de los datos, pero los espacializamos nosotros. Pero bueno, vienen de Monfreda, vienen de Faustat, y lo que hace el sistema al juntarlos todos y orquestar esta unión es asegurarse, pues, que el resultado refleja la realidad anual y espacial. Entonces, los cultivos en los que se centra son los 12 más comunes en el mundo, aunque algunos puede que no aparezcan concretamente en esta región de estudio, pero el modelo es global. Y vemos cómo aparecen, por ejemplo,
melón, mango, cacao, etc. Y la barrita azul que se está rellenando abajo es porque estamos haciendo un estudio que no es estático, es decir, que tiene resultados para los 2 años que hemos pedido en el contexto. Entonces, el resultado final, de la misma forma que antes, obtendremos un mapa y una tabla que nos indicará en toneladas por hectárea donde la demanda estará siendo satisfecha por los polinizadores. Vemos aquí que solo 6 de los cultivos aparecen porque son los que están en el contexto seleccionado en Costa Rica. Vale. Y podemos ver aquí. Escogemos uno de estos, como puede ser aguacate, uno de los cultivos. Y esta información es la misma que encontramos en las tablas, pero espacializada. Entonces, a color más oscuro, más cantidad de demanda satisfecha, digamos. Bueno, color más oscuro, color más cálido, perdón. Entonces, este es un primer ejemplo en el que cualquier usuario puede obtener sus resultados. Vamos a ver otro ejemplo. Vale, antes de pasar al segundo caso, un poco de marco. La área de estudio que usaremos es la misma que se estudia en el proyecto Life Pyrenees for Clima, del que creo que alguna gente de la que forma parte de este proyecto está hoy aquí. Entonces, solo para contextualizar un poco, este proyecto tiene como objetivo principal consolidar los Pirineos como una región resiliente al cambio climático y sigue 3 estrategias clave para esto, que es la de mejorar la propia resiliencia de los Pirineos, beneficiando a los territorios que dependen de sus servicios ecosistémicos, luego impulsar acciones prácticas que demuestren la adaptación climática de esta zona y finalmente pues, reforzar la aplicación de políticas climáticas ya sea a nivel regional, como europeo, como nacional de los territorios alrededor del Pirineo. Entonces, dicho esto, vemos cuál es el caso número 2. Entonces, en este caso, nos imaginamos que cambiamos de rol. Ahora somos gestores de un área protegida en Navarra y queremos analizar el turismo natural en nuestra área de estudio y la relación que tiene esto con la biodiversidad. Entonces, para tener mayor flexibilidad, en lugar de usar la plataforma web, esta vez vamos a usar el entorno de desarrollo integrado, que es el K-Modeler. Aquí a la izquierda seguimos teniendo un mapa y de la misma manera que antes, el primer paso siempre es setear el contexto. En este caso es una área que también tiene su resolución, su proyección y su tiempo, solo 1 año en este caso. A continuación vamos a correr un indicador que lo que explica es la distancia a una región que sea de recreación, es decir, que tenga un interés de recreación o turístico, podríamos decir. Vemos que el lenguaje es parecido al inglés, es decir, una persona puede leerlo y entender lo que se está diciendo más o menos. Para hacerlo, cogemos la distancia a áreas protegidas, la distancia a picos de montañas y la distancia a miradores. Y juntamos estos 3 de una manera simple, solo como ejemplo, y normalizamos este resultado. Entonces, el indicador que obtenemos, si vemos las capas intermedias, igual es más fácil de entender. Primero cogemos las áreas protegidas, por ejemplo, y calculamos la distancia de cada uno de los puntos al área protegida más cercana.
Lo mismo hacemos con los picos de las montañas y con los miradores. En este caso, en lugar de ser regiones, son puntos. El indicador que obtenemos es de 0 a 1 y en los puntos rojos es donde se da un valor mayor. No que se dé un valor mayor de distancia, sino que se dé un valor mayor del indicador en sí, porque está invertido. También tenemos los datos usados y el data flow como anterior. Entonces, si queremos modificar este indicador para tener en cuenta también la biodiversidad, podemos correr este otro, que lo único que hemos cambiado es la primera línea. Tenemos la distancia a regiones que tengan riqueza de especies relevante. Digamos, funciona de la misma forma que la anterior, pero hemos cambiado uno de las variables. Entonces, ahora estamos priorizando por riqueza biológica, en lugar de solo mirar si son áreas que están protegidas administrativamente. Y vemos como el resultado es definitivamente distinto. Estos resultados son solo de ejemplo, porque, por ejemplo, los datos que hemos usado de biodiversidad son globales, entonces tampoco es que sean muy detallados, pero son para enseñaros un poco cómo se ve el lenguaje. Entonces ahora vemos el siguiente caso práctico. Nos imaginamos que trabajamos en una ONG de conservación, por ejemplo en Colombia, y queremos identificar áreas que debemos priorizar para la conservación. Si solo pudiéramos escoger algunas áreas, ¿cuáles sería mejor escoger? Entonces, en este caso, otra vez vamos a usar nuestro entorno de desarrollo, el Game Modeler, y bueno, cerramos los modelos anteriores y vamos a, primero, otra vez, setear el contexto en Colombia. Entonces, vamos a correr un modelo que lo que busca es modelizar las regiones con valor de procesos de flujo de beneficio ecosistémico relevantes. Entonces, lo que hace este modelo es llamar a un modelo anterior que a su vez llama a otro modelo que es el que nos vamos a fijar ahora. Entonces, lo que tenemos son 4 indicadores, uno de biodiversidad, uno de regulación climática, uno de condición de ecosistemas acuáticos y uno de condición de comunidades humanas. Entonces, veamos un poco cómo se ven estos resultados. La dimensión acuática lo que evalúa es la disponibilidad hídrica y la reducción de riesgos como inundaciones. El indicador de la comunidad lo que identifica son sistemas con comunidades locales e indígenas puedan prosperar sosteniblemente. El de la dimensión climática es para la regulación climática y el almacenamiento de carbono. Y finalmente el de biodiversidad considera la riqueza de especies, el endemismo y la conectividad. Vemos que efectivamente los valores más altos están en el Amazonas. Y todo esto se junta con un análisis de multicriterio espacial, un MCA. Entonces, este modelo nos permite cuantificar los trade-offs para poder priorizar. Y el siguiente modelo lo que hace es juntar todos los puntos en los que este primer análisis nos da un resultado alto en una región. Entonces, este era el último ejemplo que quería mostrar para dar a entender la flexibilidad de áreas. Entonces, por un lado, usuarios que sin experiencia técnica o con, pero que no se necesita experiencia técnica, pueden obtener resultados
complejos usando una aplicación sencilla de usar y, en cambio, otros usuarios que ya conocen nuestro entorno de desarrollo y el lenguaje que usamos, el KIM, pueden escribir y modificar sus propios modelos usando conocimiento que ya está dentro del sistema y que han ido añadiendo otros usuarios anteriormente. Entonces, los módulos que ha presentado Antonella lo que intentan hacer es eso, acompañar a cualquier usuario que esté interesado, no solo a usar una aplicación sencilla, que ese sería el módulo 6 y que es independiente de los otros, sino más también en entender los conceptos detrás de nuestro sistema. Entonces, entender un poco mejor el razonamiento automático, qué significa la semántica y cómo la usamos, y también luego a poder escribir modelos propios y poder integrar datos locales a los que cada persona tenga acceso. Entonces, dejo que Stefano continúe con las preguntas que hayan podido surgir y eso es todo. Muchas gracias, Caterina y Antonella antes. Bueno, primero agradeceros de haber estado online con nosotros. Ahora mismo somos más de 100 personas y casi 400 se han registrado a este evento. Entonces, muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko guztioi. Y la próxima slide es para explicaros un poco cómo seguir después de este evento, estar en contacto con nosotros, porque estamos construyendo una plataforma de modelización colaborativa, lo que llamamos en inglés también Knowledge Commons. Podéis imaginar como una suerte de Wikipedia de datos y modelos. Entonces, la contribución vuestra es súper importante. Primariamente, el evento se ha centrado en presentar los módulos que podéis empezar a este enlace, learning.integratedmodeling.org. Y este curso es un curso introductivo y esperamos que sea interesante primero y que os dé la posibilidad de empezar a utilizar la tecnología, pero luego los pasos siguientes son de utilizarla de forma más activa, más técnica, igual. Entonces hay materiales para continuar la formación. Tenemos nuestro enlace de contenidos wiki que se llama Confluence, y estos contenidos, que es nuestra documentación de la parte de modelización, y luego también una sorta de Notebook LM, que es un chat bot donde puedes acceder a la misma información, pero de forma más interactiva. Y luego hay tutoriales en YouTube y vídeos y más contenidos. Todos estos enlaces os vamos a enviar un mensaje, una email de seguimiento en los días siguientes, y entonces no hace falta ahora mismo escribirlos porque los vais a recibir todos. Para poneros en contacto con nosotros, tenéis un Stack Overflow tipo de espacio en este enlace de Confluence que se llama Questions, y podéis escribir todas las preguntas ahí, y las preguntas se responden en formato público, entonces toda la comunidad puede ver las respuestas. O podéis escribirnos por los canales más clásicos, como que vais a encontrar un template ahí en aries.integratedmodeling.org /collaborate. Y si queréis escribirnos una email, podéis escribir a info@integratedmodeling.org,
si son cuestiones más de software, diría support@integratedmodeling.org. Y estamos físicamente en el campus de la UPV de Leioa, cerca de Bilbao, en el País Vasco. Y estamos muy contentos si queréis venir, ¿no?, a visitarnos. Alguien ha preguntado si se puede hacer un periodo de visita en las preguntas, y la respuesta es sí. Entonces podéis poneros en contacto con nosotros a través de estos canales. Y nada, muchas gracias por vuestra participación. Ahora mismo vamos a ver un poco las preguntas que se han hecho en el panel de preguntas, y intentaremos resumirlas y, y- y que quede todo bien claro. Entonces, igual algunas de las preguntas que se han hecho, voy a empezar de manera cronológica. Bueno, seguramente todos los contenidos que habéis visto los vais a recibir. Incluso va a estar una grabación del evento online, así que todo esto se puede ver después. Una pregunta interesante era sobre el consumo de energía de la inteligencia artificial. Es que como habéis entendido, este tipo de inteligencia artificial no requiere tanta energía como las de los grandes centros de cálculos que se están construyendo por todos los lados, por las grandes empresas, pero es mucha menos energía, y nuestro centro con la infraestructura está en el Donostia International Physics Center en San Sebastián. Y ahí tenemos nuestras máquinas en el Supercomputing Center, y que son parte también de la red global de la UN Global Platform. Pero de verdad, son máquinas bastante pequeñas comparado con grandes centros de cálculos, y entonces la huella ambiental es muy, muy pequeña. Es una inteligencia artificial muy humana, entonces es seguramente una inteligencia artificial más ética. Y bueno, otra parte es que muchas veces se pregunta si es una caja negra, y claramente es una inteligencia artificial que permite ser lo más transparente posible. Habéis visto que está todo trazado, hay la provenance de todos los modelos y de los datos, y está todo muy documentado. Entonces, no es para nada una caja negra. Tenéis ahí el link al curso online, learning.integratedmodeling.org. Se ha preguntado sobre el tiempo de los módulos. Yo diría que más o menos un módulo es media hora, pero obviamente es muy subjetivo. Depende también de cuánto tiempo quieres dedicarle. Bueno, luego se ha preguntado cómo añadir datos y modelos, y obviamente hay que utilizar la interfaz de modelización. Aunque esta tecnología está en desarrollo siempre, entonces vamos a mejorar toda la experiencia de usuario también. La idea es que contribuir datos y modelos sea mucho más fácil de lo que es ahora, que todavía sigue siendo una operación un poco más técnica. Eh, Todos los datos, todo lo que se produce con Aries es descargable. Los datos espaciales se descargan con formatos georreferenciados, y los textos de los reports también, las imágenes también, y es todo muy accesible. Luego hay alguna pregunta sobre la validación de los datos y los copyrights. Estamos seguramente explorando maneras de hacer esta peer review de la forma más ética y transparente posible. Pero la idea es que todas las contribuciones sean publicadas, y los contribuidores tengan su mérito bien explicado.
Luego, se ha preguntado sobre el uso de la plataforma para comparar escenarios. Entonces, por ejemplo, en Nature Based Solutions quieres comparar el efecto de una solución, como podría ser la, un claro forestal, una restauración de riberas. Entonces, claramente el modelo es de comparación entre el escenario business as usual y la aplicación de la solución. Y sí, se puede hacer. Lo que pasa es que el modelo tendría que correr en el primer escenario y luego en el segundo y ver la diferencia. Son cosas que hemos hecho y seguramente es posible. Luego se pregunta la escala. Bueno, la tecnología no tiene ninguna escala de preferencia. Tenemos usuarios que trabajan a 1 metro de resolución y luego tenemos varias aplicaciones que son a nivel regional o nacional. Entonces, eso depende mucho de los datos y de los modelos que son disponibles. Y nada, es un poco esto, la idea de la transparencia se ha hablado también. Y está todo el resto bien documentado, entonces podéis inscribirnos en nuestros canales. Y por último, como se está acabando el tiempo, quería agradecer a nombre de todo el equipo las instituciones que nos han permitido hacer este trabajo, de poner el e-learning online, las instituciones de plan complementario, la parte del gobierno vasco, la parte del gobierno español y también las instituciones involucradas en el proyecto Pyrenees for Clima, que es un proyecto LIFE financiado por la Comisión Europea. Entonces, es agradecer a todas estas instituciones, eskerrik asko, y nada, nos vemos pronto online y muchas gracias. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Agur, agur. Por